el gobierno o acepta quedarse sin un ministro y donde estaría dando muestras de debilidad, o plantea la cuestión de confianza. Yo no entiendo cómo Kuczynski, que ha trabajado con Belaúnde en 2 oportunidades, no ha aprendido los buenos modales de Belaúnde, honestamente. Estamos viviendo un momento de incertidumbre política, y es que la interpelación que la semana pasada tuvo como centro al ministro de Educación, Jaime Saavedra, terminó en una anunciada moción de censura. Una censura que no se sostiene solo en los temas por los cuales fue interpelado. El fujimorismo, haciendo valer la fuerza de su mayoría, anunció justo al término de la sesión del Pleno que pedirían que Saavedra se vaya a su casa. Queremos hacer reconocimiento, como lo habíamos señalado en el día anterior, que vamos a presentar la moción de censura por hechos de corrupción ocurridos en el Ministerio de Educación y por la responsabilidad política de estos hechos de corrupción, que han sido no solamente uno o dos, sino varios que se han presentado durante la interpelación al ministro Jaime Saavedra. Analistas políticos, líderes de opinión y gran parte de la sociedad civil le han pedido al presidente que haga una cuestión de confianza con la permanencia de Saavedra en el gabinete para poder frenar la arremetida de la oposición. Esta figura, que se encuentra en la Constitución, ¿es posible de realizar? ¿Qué significa la cuestión de confianza? Significa que en un punto determinado, que es una política gubernamental, el presidente del Consejo de Ministros o un ministro se presenta al Congreso y dice: señor, le pido a ustedes que aprueben esto y esto es vital. Yo hago esto, cuestión de confianza. Si no lo aprueban, me voy. Esa es la cuestión de confianza. Nada más que eso. No es más que eso. Me explico. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿quiénes lo pueden hacer? Solamente aquel que lo pide. Y hasta ahora no lo ha pedido nadie. Eso no lo puede hacer el señor Kuczynski, que es el presidente de la República, porque no tiene esas facultades. El único que puede hacerlo es o el presidente del Consejo de Ministros, que no lo ha hecho, porque no se ha presentado, o el ministro Saavedra, que tampoco lo ha pedido. ¿Por qué no lo ha pedido? Porque no podía pedirlo, porque está sujeto a otro instituto parlamentario, que es la interpelación. Estamos en esos. Una interpelación que pueda acabar con censura o sin censura. Son cosas distintas. Una cosa es la interpelación, otra cosa es la censura, otra cosa es el voto de confianza y otra cosa es la cuestión de confianza. Son 4 instituciones distintas de origen parlamentario. Según la Constitución Política del Perú, al renunciar el presidente del Consejo de Ministros, el gabinete entra en crisis y el mandatario debería formar uno nuevo, el cual a su vez se debería presentar ante el Congreso para obtener el voto de confianza. Este escenario es el que se teme, que la mayoría fujimorista no apruebe a este nuevo gabinete y el presidente pueda ejercer la potestad presidencial de disolver el Congreso. Muchos creen que la cuestión de confianza es ya una situación extrema. No lo es, porque la cuestión de confianza el Parlamento puede otorgárselo y se terminó allí. O sea, si bien puede ser la antesala de una disolución del Congreso, todavía faltan otros pasos que se deben cumplir y que por lo visto todavía estamos lejos de eso. Pero ¿cómo se podría interpretar esta posición? Muchos analistas han sugerido que podría empoderar a la gestión de Kuczynski, pero juristas y especialistas en derecho constitucional se han mostrado en contra de esta figura. Un ministro de Estado tiene que actuar políticamente, pero dentro de un marco jurídico. O sea, por ejemplo, ¿qué le digo yo? El ministro puede querer gastar este año muchísimo en dotar de edificio judicial a Juliaca. Esa es una política pública. Eso está bien, puede decirlo, eso es política. Pero tiene que aprobar el Parlamento, pues no tiene que abordar los cauces jurídicos, ¿no es cierto? Así que, o sea, no tiene sentido. Es como si yo le dijese, el presidente dijese, ¿qué le parece si me regalan un carro? No, pero eso es un chiste, me refiero, no. O sea, las cosas políticas se tienen que guardar sin déresis, con el orden jurídico, con las costumbres establecidas, con los usos. Y esto está fuera de lugar, ¿no? Al parecer, pese a que el gobierno ha demostrado su total respaldo al ministro Saavedra, Kuczynski no ha sido del todo firme, lo que podría estar indicando que estaría evaluando solicitarle la renuncia, o más aún, negociando con el enemigo. Es un juego de poderes con conflicto de poderes. Yo creo que a la larga va a perder el Ejecutivo, porque mi impresión personal es que el Congreso ha sido bastante concesivo y aún más es obvio
que el oficialismo sea el poder ejecutivo no tiene mayoría, tiene que hacer concesiones, no le queda otra. La única acción que puede permitir que el gobierno se mantenga con el ministro, pero que ceda en algunos otros aspectos, no sabemos cuáles, es que Fuerza Popular retire su moción de censura, motivado por algún acuerdo que de repente se están llevando en este momento entre el gobierno y la oposición. No sabemos, quizá por eso el presidente también ha sido cauto en su defensa del propio ministro. Quizá en este momento todos pierden con esta crisis política, pero quien más podría quedar dañado sería el gobierno, al no tener, como sí la oposición, una bancada sólida y afiatada, donde casi militarmente se cumplen las disposiciones de su lideresa. En la tienda opuesta, por citar solo un ejemplo, el vocero alterno de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, se ha mostrado a favor que Saavedra renuncie, lo mismo que el congresista Salvador Heresi. Pero en este momento está mejor parado, digamos, es la oposición, sin duda. Vamos a ver qué iba a decir el presidente en su pronunciamiento a la nación, y esperemos que den salidas, porque la verdad que llevarlo esto a un extremo de enfrentamiento de poderes no hace daño, y la historia en el Perú ha mostrado que enfrentamientos de esa naturaleza, cuando tienes una oposición mayoritaria, han terminado en golpe de Estado. No digo que necesariamente vaya a llegar, pero somos un país a que en los enfrentamientos de poderes sí tiene por lo menos antecedentes que ha llevado a situaciones con resultados pues nefastos. La incertidumbre estaría próxima a terminarse, pero la calle habló. La noche de lunes, miles se movilizaron y al parecer no le permitirán al presidente tanto espacio para negociar. El mensaje de la movilización fue claro: con el fujimorismo no se tranza.